Y entonces vamos a hacer huesos del cráneo, ¿ya? Entonces miren, cuando vemos el cráneo, recuerden de que el cráneo yo lo puedo dividir en dos regiones, ¿no? Lo que es el neurocráneo y lo que es el viscerocráneo o la región de la cara. Cuando vemos el neurocráneo, también a su vez va a estar dividido en dos partes, lo que es la bóveda craneal y lo que es la base, ¿ya? En el neurocráneo se van a distinguir 8 huesos. ¿Quiénes son? El hueso frontal, que es impar, los huesos parietales, que son pares, el hueso occipital, que también es impar, los huesos temporales, que son pares, ¿no?, a los lados, y el hueso esfenoidal, ¿no? Entonces ahí ustedes van a ver que acá hay 4, 5, 6, ¿no?, 7 y 8. ¿Se dan cuenta?, ¿no? Están los 8 huesos que están conformando el neurocráneo. En el viscerocráneo, ¿no?, se llama así porque tanto parte de lo que es los ojos, sobre todo aquí en nariz y boca, son vísceras, pues, ¿no? Entonces por eso se le llama viscerocráneo, ¿ya? Muy bien, ¿qué más vamos a ver en el neurocráneo? El neurocráneo me doy cuenta que es una cavidad cerrada, ¿no? ¿Ya? Y además que en esta parte, en el neurocráneo, las suturas, recuerden que tienen un nombre, ¿no? La sutura frontal con los parietales forman la sutura coronal, ¿no? Mientras que entre los dos parietales vamos a ver la sutura sagital. También hay un encuentro entre la frontal y los parietales aquí que se conoce como la sutura bregmática o el bregma, ¿no? En el niño, los dos frontales tampoco están fusionados, entonces acá habría una prolongación de esta cintura y aquí se forma un área que no tiene hueso, con forma de rombo. ¿Qué es eso? Eso es la fontanela anterior, ¿ya? Mientras que aquí en la parte posterior tampoco se fusionan totalmente la estructura longitudinal con estas que son las paredes occipitales y está la estructura lambdoidea. Y en el recién nacido también se puede palpar la fontanela, pero la fontanela posterior tiene una forma triangular. O sea, yo palpo como un triángulo, mientras acá palpo como un rombo, ¿ya? También hacia acá tenemos lo que es el terión, esta parte de acá, que es la parte en la cual se va a articular el parietal, el esfenoides, el frontal y el temporal. Entonces todo esto es lo que se conoce con el nombre del terión. Y acá en esta parte, donde es el temporal, parietal y occipital, se forma lo que conocemos con el nombre del asterión. Asterión y el terión. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien, vamos a ver primero todo lo que simplemente es neurocráneo. ¿Ya? Entonces, las partes. La bóveda craneal del neurocráneo va a estar conformado por el hueso frontal, los dos huesos parietales, las escamas del temporales, ala mayor del esfenoides y hueso occipital, ¿no? Esos forman lo que se conoce con el nombre de la bóveda craneal, ¿ya? Mientras que estos huesos que estamos viendo acá abajo forman lo que es la base del cráneo, ¿no? O región basilar del neurocráneo. ¿Quiénes veo acá en la región basilar, no? Voy a ver que en primer lugar está el esfenoides, ¿no? Voy a ver que está el peñasco del temporal y el propio hueso occipital en su porción basilar, ¿ya? Entonces esas son las estructuras que van a conformar lo que es la base del cráneo, ¿ya? Muy bien. Ahora, si yo veo esta base del cráneo, tengo que reconocer, recuerden que ahora estamos viendo solo el neurocráneo, los elementos de la base del cráneo que tienen nombre propio y que además están relacionados con estructuras que pasen a través de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué voy a ver? En primer lugar, ¿no?, yendo de atrás hacia adelante, voy a ver el agujero occipital, ¿no? ¿Qué está pasando por el agujero occipital? Recuerden que está atravesándolo el bulbo encefálico, ¿ya? Ojo, no la médula, sino el bulbo encefálico, ¿no? Porque recién a partir de C2 más o menos, recién aparece la médula espinal, ¿ya? ¿Listo? Hacia acá estamos viendo estos agujeros serían los agujeros condilios posteriores. ¿Quién pasa por este agujero? La vena emisaria, que está de alguna forma comunicando los senos meningios que están alrededor de este agujero acá dentro del cráneo con los senos suboccipitales venosos que están acá alrededor, ¿ya? ¿Listo? Si yo me voy hacia afuera, voy a descubrir también hacia acá lo que es la ranura digástrica
como su nombre lo dice, tiene relación con el músculo digástrico, ¿no? Y hacia acá lo que son las apófisis mastoides. ¿Ya? Me voy más hacia adelante y acá aparece otro agujero. Este es el agujero condilio anterior. ¿Quién pasa por el agujero condilio anterior? El nervio hipoglóso. ¿Ya? El nervio hipoglóso, el agujero condilio anterior. ¿Ya? Y si yo me voy lateral al agujero condilio anterior, aparece esto. En realidad todo esto es el agujero rasgado posterior, pero aquí puedo ver una pequeña fosa que se conoce con el nombre de la fosa yugular. ¿Por qué fosa yugular? Porque aquí se está originando la vena yugular. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Por delante de la fosa yugular encuentro esto. ¿Qué es esto? Es el conducto ¿de quién? ¿De qué arteria? El conducto carotidio, ¿no? Y por este conducto carotidio es que la arteria carótida interna ingresa finalmente hacia el interior del endocráneo. Entra por ahí, se desvía hacia la línea media y ahorita lo vamos a ver acá, donde terminaría esta arteria carótida interna, ¿ya? Aquí veo el agujero rasgado posterior y se los mencioné, y aquí veo otro agujero grande que sería el agujero rasgado anterior, ¿no? ¿Ya? Hacia la parte interna puedo ver lo que es la porción basilar del occipital, ¿no? Y para ese lado lateral voy a encontrar ¿quién? Hacia acá lo que es la apófisis estiloides, ¿ya? Prácticamente sobre la apófisis estiloides una pequeña protuberancia que sería la apófisis vaginal. Entre la apófisis estiloides y el mastoideo aparece este agujero que es el agujero estilomastoideo, por donde va a salir el nervio facial o séptimo par craneal. ¿Ya? ¿Listo? El nervio facial o séptimo par craneal. ¿Ya? Muy bien. Ahora, delante de lo que es apófisis estiloides, agujero estilomastoideo, aparece eso que es la cavidad glenoidea. Todo esto es la cavidad glenoidea. ¿Ya? Y si ustedes se dan cuenta, por detrás de la cavidad glenoidea voy a encontrar este pedazo de hueso que corresponde a lo que es el tegmen timpani, ¿no? O techo del tímpano, ¿ya? Hacia acá voy a ver el tubérculo que corresponde con el tubérculo condilar anterior, en el propio temporal, ¿ya? Y si ustedes se fijan con detenimiento, ¿no? ¿Qué estoy viendo acá? Acá recuerden que está el temporal. Aquí está el tegmen tímpano con su hueso timpánico. Entonces, esta parte de acá donde está el estilete sería la cisura tímpano-escamosa. ¿Ya? Tímpano-escamosa. Ahora, si sigo por esa cisura tímpano-escamosa, miren acá. Acá parece que hubiera una cuña, ¿se dan cuenta? Hay una cuña, ¿ven? Hay una cuña ahí, ¿no? Esa cuña es una porción del temporal, es una porción del temporal petrosa, ¿ya? Entonces, como esta es una porción petrosa, la cisura que está por delante de la cuña sería la cisura petroescamosa, y la que está por acá atrás, entre esta porción petrosa y el tegmen timpani, sería petrotimpánica. Entonces, petroescamosa, petrotimpánica, y en la medida que me alejo hacia la cara lateral aparecería la tímpano-escamosa. ¿Ya? Ahora, obviamente esto aparece por delante de quién, de que es el conducto auditivo externo. ¿Ya? El conducto auditivo externo. Muy bien. Continúo. Todo esto es el peñasco del temporal y hemos estudiado varias de sus partes, ¿no? Y hacia acá, por delante del peñasco del temporal, ya voy a encontrar este agujero que correspondería con lo que es el agujero rasgado anterior. ¿Ya? Ahora, esto comúnmente en el sujeto vivo, en un cadáver, está sellado por un cartílago. Pero ahí se va a abrir este pequeño conducto. Acá se ve mejor, miren. Acá también se ve ahí bien. Ahí, ¿ven? Hay un conductillo. Voy a sacar el siguiente para que lo vean. ¿Ven? Aparece un conductillo, ¿no? ¿Cómo se llama ese conductillo que está en la parte anterior del agujero rasgado anterior? Va a ser el conducto viviano. ¿Ya? ¿Y por qué es importante el conducto viviano? Porque por ahí se va a introducir hasta acá, hasta la fosa pterigomaxilar. ¿Quién? Se va a introducir el nervio viviano. El nervio viviano que entra por ahí, ¿ya? Va a ser rama de dos nervios. El nervio petroso mayor
y el nervio petroso profundo. ¿De dónde viene el nervio petroso mayor? El nervio petroso mayor que ingresa por ahí va a ser una rama del nervio facial y le está aportando al nervio viriano el componente parasimpático. Mientras que el nervio petroso profundo, ¿no?, va a llegar acá a conformar el nervio viriano, pero va a ser rama del plexo carotidio. Y el plexo carotidio, recordemos que es un plexo simpático. Entonces, el nervio viriano es un nervio mixto, es parasimpático y es simpático. Y por acá, por el conducto viriano, ¿hasta dónde se está dirigiendo? Acá, a la hendidura pterigomaxilar. ¿Dónde quién está? Donde está el ganglio pterigomaxilar, esfenopalatino o ganglio de Meckel. Tiene sus tres nombres, ¿ya? Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque llega a este ganglio que está acá adentro, en la hendidura esfenomaxilar, y desde ahí este ganglio va a dar inervación ¿para quién? Va a dar inervación para la mucosa nasal y va a dar inervación para la boca, ¿ya? Entonces, esa inervación autonómica de mucosa nasal y de boca va a depender de este ganglio de Meckel o pterigopalatino, ¿ya? ¿Listo? Muy bien. Siguientes estructuras, ¿no? Si yo me voy ya, recuerden que esta es la cisura esfenopetrosa, ¿no es cierto? Por delante estoy viendo aquí este agujero. ¿Cómo se llama este? Es el agujero oval, ¿no? Y por acá quien va a salir, recuerden que miren, esto de acá vendría a ser la fosa pterigomaxilar. No, disculpen, es la fosa cigomática, lo que hoy día hemos tomado examen, ¿no? Está saliendo ¿quién? La rama B3, ¿ya? La rama B3. Y al salir la rama B3, miren, si esto es si el estilete sería el nervio B3, ¿no es cierto? Esto sería lateral y eso sería medial. Apoyado sobre su cara medial, o sea, para este lado de acá, hay un ganglio, que sería el ganglio óptico. ¿Ya? El ganglio óptico. Sale el nervio y ahí aparecería el gangliótico, que es más, lo podríamos buscar en sus charts de ahí y lo podemos ubicar al gangliótico. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con el gangliótico? El gangliótico está ahí pegado hacia lo que es la rama B3, pero tiene una aferencia que está procediendo del nervio glosofaringio. Sí. ¿Por dónde estaba el nervio glosofaringio? Recuerden que ese salía por acá, por el agujero condilo anterior, ¿no? Pero obviamente estamos hablando de un nervio que se dirige hacia el gangliótico y este nervio se llama el nervio petroso menor. Petroso menor. ¿Qué hace este nervio? Le lleva al gangliótico fibras de tipo parasimpático. ¿Ya? Fibras de tipo parasimpático. Estas fibras parasimpáticas llegan a al nervio B3 y de este nervio B3, acuérdense, se va a dividir en dos troncos, en un tronco anterior y en un tronco posterior. El tronco anterior de B3 me daba dos nervios, el tronco temporobucal y el tronco temporomaseteriano. El tronco temporobucal, a su vez, ¿qué me da? La bucal, el nervio temporal profundo anterior y el nervio bucal. Y el tronco temporamaseterino me da el nervio temporal profundo posterior y el nervio maseterino. Entonces, esas son las ramas del tronco anterior que está saliendo ahí, como les. Ahora, la división posterior, ¿a quién me va a dar? Me va a dar al igual, al dentario inferior y un nervio que se dirige desde aquí hacia aquí. ¿Quién va a ser? El nervio aurículo temporal. El nervio aurículo temporal. Que se lleva esas fibras del ganglio óptico que le han llegado del glosofaringio para llegar a la parótida y darle la inervación parasimpática a la parótida. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? ¿Listo? Entonces todo eso aquí en relación a B3. ¿Ya? Ahora, acá se nota mejor. Si acá está el B3, acá encuentro otro agujero. ¿Ve? ¿Cómo se llama este? Es el agujero redondo menor. ¿No? Y el agujero redondo menor, ¿por qué es importante? Porque por ahí se va a ir una rama de la maxilar interna, porque recuerden que esto es la fosa cigomática, y esa va a ser la arteria meningia media, que va a llegar a la fosa temporal media, ¿no es cierto? Y va a dar pues las ramas de la arteria meningia. ¿Ya? ¿Listo? Entonces tengo la fosa oval, tengo el agujero redondo menor, ¿no es cierto? Y como principales estructuras que vamos a ver aquí a nivel de lo que es la base del cráneo. ¿Ya? Muy bien, hasta ahí estamos viendo todo lo que es la base del cráneo. ¿Ya? Pero ¿por dónde lo hemos visto? Por afuera.
¿ya? Ahora lo voy a ver por adentro, ¿no? Entonces acá, este está mejor creo. Aquí estoy viendo la base del cráneo, pero por dentro, ¿no? ¿Ya? Entonces, para empezar, cuando yo veo la base del cráneo por dentro, descubro que hay 3 fosas en el cráneo. La fosa craneal anterior, la fosa craneal media y la fosa craneal posterior. La fosa craneal anterior, que es esta, se va a relacionar ¿con quién? Con el lóbulo frontal. ¿Ya? Con el lóbulo frontal. ¿Ya? Y es más, aquí me doy cuenta cómo claramente el frontal está formando también el techo de la órbita, ¿no? Y aquí veo las rugosidades de las impresiones orbitales, ¿ya? Listo. Hacia más atrás encuentro otro músculo, perdón, otro hueso. ¿Quién es? El esfenoides, con sus alas menores, la hendidura esfenoidal y atrás lo que son las alas mayores, ¿no? Hacia el medio del esfenoide se encuentra esta depresión que se conoce con el nombre de la silla turca, y este es el lugar en el cual debería de estar la hipófisis, la glándula hipófisis. Ahora, si me voy por delante de la silla turca, descubro este surco, que es el surco quiasmático. Si me voy a los costados del surco quiasmático, descubro el conducto para el nervio óptico, primero o segundo par craneal, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, si me voy por encima del surco quiasmático, ¿no? Ya recuerden que estaría en la fosa anterior, y aquí esto de acá es la porción más superior de la lámina vertical del etmoides, que se conoce con el nombre de crista galli. Y aquí en la crista galli se va a insertar la hoz del cerebro. Aquí estaría viendo parte de lo que es la lámina transversa del etmoides, y ahí todavía en algunas partes se puede ver lo que es la lámina cribosa del etmoides, que es parte de la lámina transversa. ¿Por qué esta lámina cribosa? Porque a través de esa lámina cribosa van a perforar para llegar al bulbo olfatorio, ¿quiénes? Los filetes olfatorios, del nervio olfatorio, que están trayendo la sensibilidad olorosa ¿hacia dónde? Hacia el bulbo olfatorio procedente de la mucosa nasal. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Aquí veo las apófisis clinoides anteriores y acá obviamente las apófisis clinoides posteriores. ¿Ya? Si acá está el quiasma óptico, que es el punto en el cual se entrecruzan fibras del nervio óptico que está viniendo desde la órbita, ¿no es cierto?, desde el globo ocular, y se entrecrucen aquí por lo que es el quiasma óptico, es obvio que si es que creciera la glándula hipófisis más de lo normal, va a empezar a comprimir ¿a quién? Al quiasma óptico. Por eso es que patologías de la hipófisis me van a generar cuadrantopsia, o sea, pérdida de los cuadrantes superexternos de lo que es el campo visual. Se empieza a ponerse negro. ¿Por qué? Porque la hipófisis empieza a comprimir al quiasma óptico. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Ahora, si veo hacia acá, miren, en este punto aparece otro orificio, ¿no? ¿Quién es ese orificio que está apareciendo aquí? Es el conducto carotídeo. Lo último que supimos es que la arteria carótida interna se estaba metiendo ese agujero, ¿no? El conducto carotídeo. Sale por aquí la arteria carótida interna, llega a este punto de aquí y aquí forma lo que es el triángulo o el polígono de Willis, ¿no? Porque esta arteria carótida interna se van a estomosar con las ramas de la arteria basilar y aquí forma lo que es el polígono de Willis, ¿ya? Rodeando lo que es esta impresión de la arteria carótida interna, vamos a encontrar unos senos meningios. ¿Quiénes son? Los senos meningios, ¿no? Pero ¿cómo se llamarán acá? ¿Cómo se llama acá? El seno meningio que está acá alrededor. Los senos cavernosos, ¿no es cierto? Los senos cavernosos que están a nivel de la base del cráneo, ¿ya? Hacia acá nuevamente noto la hendidura esfenoidal, como ven acá. Acá veo el agujero óptico y hacia acá otro agujero. ¿Quién es ese? El agujero redondo mayor. Recordemos que por la hendidura esfenoidal se va el nervio B1 oftálmico, acompañado de ¿quién? Del tercer par craneal, motor ocular común, del cuarto, del nervio patético y del sexto, motor ocular externo. ¿Ya? Mientras que B2 se viene por acá, por este agujero, por el agujero redondo mayor. ¿Ya? Pero con dirección a dónde se va por ese agujero redondo mayor. Nuevamente acá se están dando cuenta. ¿Dónde se está yendo? Al espacio pterigo maxilar. ¿No? Hacia ahí se está yendo en la rama B2.
¿no? ¿Y B3 dónde se está yendo? Acá. ¿Dónde? ¿Qué es esto? ¿No? Ya sabemos que esto es la fosa O, ¿no? Así se está yendo la rama B3. Entonces B1, B2 y B3. Y B1 acompañado, ya saben, del tercero, del cuarto y del sexto par craneal. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. ¿Qué pasa a través de este agujero redondo mayor? Ya hemos dicho que se está yendo el nervio B2 con dirección a la hendidura pterigomaxilar. Mientras que por aquí, por el agujero oval, ¿qué va a pasar? Se está yendo el nervio B3 o mandibular, pero también está ingresando una arteria. ¿Cómo se llama la arteria que ingresa? La arteria accesoria de la arteria meningia media, ¿no? Hacia acá vemos el agujero de la arteria meningia media y obviamente después del agujero veo esta impresión que corresponde a la arteria meningia media a nivel de lo que es la fosa temporal, ¿ya? Ahora, así como por aquí está de alguna forma ingresando la arteria meningia media por el agujero redondo menor, también va a ingresar otro nervio, un nervio que procede de B3. El nervio es la rama sensitiva meningia del B3 o del nervio mandibular. Quiere decir que el B3 es el que me va a dar sensibilidad a la fosa craneal media a nivel de las meninges, ¿no? Entonces por acá también ingresa nuevamente hacia la cavidad craneal la rama sensitiva de B3, ¿ya? ¿Listo? Muy bien. Obviamente hacia acá, lo que es el de más espacio, que no es la continuación de la arteria carótida interna, va a ser lo que es el agujero rasgado posterior, ¿ya? ¿Listo? Muy bien. Hacia acá vemos el peñasco. En esta parte de acá se nota que hay una pequeña depresión. ¿Qué es esta depresión? Es la impresión del ganglio de Gasser. Recuerden que el ganglio de Gasser, a partir del ganglio de Gasser es que salen las tres ramas del trigémino, la oftálmica, la maxilar y la occipital. ¿Ya? ¿No? Bueno, otra vez, de acá del ganglio de Gasser se le dijera B1, oftálmico, B2 o maxilar y B3 o mandibular, ¿no? Esas son las tres ramas del ganglio de Gasser, ¿ya? Listo. Hacia acá podemos ver estas que son las porciones rugosas o arcuatas, que se va a corresponder con lo que son los conductos semicirculares. Y acá una pequeña región que se corresponde con lo que es el tegmen tímpano, el techo del tímpano, ¿no? Ahora, esto de acá es el peñasco. Si ustedes notan, acá arriba hay un pequeño surco, que es para el surco petroso superficial o petroso superior de lo que es el peñasco, ¿no? Y acá veo otro surco donde estaría el surco sigmoideo, ¿no? Donde va a sentar el seno meningio sigmoideo, ¿ya? ¿Listo? En la parte posterior del peñasco veo también este orificio que corresponde con el conducto auditivo interno. Por ese orificio, ¿quién se va a ir de acá del encéfalo hacia afuera? El nervio vestíbulo coclear y el nervio facial, ¿ya? El nervio facial ya hemos dicho que sale después por el agujero estilomastoideo, pero no sale todo por acá. Otra porción atravesará la fisura para convertirse en lo que es la cuerda del tímpano. ¿Y qué es la cuerda del tímpano? Que está llegando hacia el nervio lingual. No es más que los axones de las fibras sensitivas. Sensitivas. ¿De dónde? De la lengua. De la lengua, ¿no? Recuerden que la lengua, la sensibilidad sensitiva de la lengua, va a proceder de quién, ¿no? Va a proceder de la lengua, se va a agrupar en estas fibras aferentes que se van con la cuerda del tímpano, y con la cuerda del tímpano finalmente van a llegar hasta lo que es, ¿qué cosa? Van a llegar hacia el nervio facial, de ahí al ganglio geniculado, y del ganglio geniculado pues hacia los núcleos sensitivos del facial. Como su compañera dice, también con esta cuerda del tímpano van a venir fibras de tipo parasimpático, que esas no son aferentes sino son eferentes. Y estas fibras parasimpáticas van a alimentar al nervio lingual y van a terminar ¿a dónde? A nivel de ganglio submaxilar. Y de ganglio submaxilar van a terminar inervando a quiénes? A las glándulas sublinguales, a las glándulas submaxilares, ¿no es cierto? Y a las, ahí está, sublinguales y submaxilares, ¿no?
ya para la producción de saliva. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Hasta ahí miren, ojo, que estamos viendo a tres ganglios. Hemos visto al ganglio de Meckel, hemos visto al ganglio óptico y ahora estamos viendo el ganglio submaxilar, ¿no es cierto? ¿Cuál nos faltaría? El ganglio ciliar, ¿no? ¿Dónde estaría el ganglio ciliar? Obviamente está acá a nivel de la órbita. ¿De quién depende el ganglio ciliar? Del nervio oftálmico, ¿no? Ese se entró por la hendidura esfenoidal, llegó a la órbita, ¿no es cierto? Y en la parte posterior del globo ocular ahí va a estar el ganglio ciliar, ¿ya? El ganglio ciliar va a tener un componente autonómico que va a recibir ¿desde dónde? Desde el nervio cigomático. Pero ojo, el nervio cigomático es una rama de B2, ¿ya? ¿Y cómo así entonces que llega? ¿Ya? Fácil. El nervio o el ganglio de Meckel, este que está acá miren, ahí en la fosa pterygomaxilar, va a llegar hacia lo que es el ganglio o el nervio cigomático, ¿no? Y el nervio cigomático va a haber una rama comunicante que se dirige ¿hacia quién? Hacia la B1. Y después va a dar origen al nervio lacrimal. Y por ahí va a llegar a lo que es la glándula lacrimal, que más o menos estaría por aquí, esa es la fosa lacrimal, ¿no? Y va a inervar el parasimpático a la glándula lacrimal para la producción de lágrimas. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Entonces, hasta ahí miren todo lo que estamos viendo de las fosas craneales. Ya hemos visto mucho de las estructuras, ahora lo importante es entender eso. Lo importante de la cavidad craneana es esto, que en realidad es una cavidad cerrada. ¿Se dan cuenta? Es cerrado. Ahora, ¿por qué esto se convierte en un problema? Si esta cavidad es cerrada, el encéfalo que está acá adentro, como cualquier otro órgano, cuando sufre un daño, va a inflamarse. O sea, el encéfalo acá va a estar inflamarse. Pero el cráneo es duro. Entonces, si no tiene dónde distenderse, ya, al inflamarse el encéfalo, va a generar un cuadro que se conoce con el nombre de hipertensión endocraniana. ¿Ya? Y esa hipertensión endocraniana, cuando se inflama el encéfalo, puede ser por un daño químico, por un daño hipóxico, por un daño físico, por un golpe, o sea, hay varias cosas, ¿no? ¿Ya? ¿Qué pasa? Este encéfalo va a tratar de escapar. Pero al tratar de escapar, va a pasar lo siguiente. Recuerden que les he dicho que acá adelante está el tronco encefálico, pero también está el cerebelo, ¿no? Así. ¿Y qué partes del cerebelo se ven? Que son las amígdalas cerebenosas. Entonces, cuando aumenta la presión, se va a comprimir ¿quién? Las amígdalas que van a tratar de salir por este agujero contra el tronco encefálico. Así como se dice en el museo. Esto sería las amígdalas cerebelosas y esto es el tronco encefálico. Lo comprimen, o sea, trata de salir, están ahí, pero después tratan de salir a presión. Comprimen el bulbo, pero esta compresión comprime el bulbo encefálico, al tronco encefálico, justo a nivel del centro cardiorregulador y neumorregulador. Y se mueren en el tronco encefálico, el centro cardiorregulador y neumorregulador. ¿Y qué le pasa a esta persona que es hipertensión endocraniana? Cuando las amígdalas se comprimen contra el tronco encefálico, se forma lo que se llama el síndrome de enclavamiento. ¿Por qué enclavamiento? Porque el tronco se está enclavando, ¿no? Y esta presión de las amígdalas sobre el tronco hace que muere el centro cardiorregulador y el neumorregulador, porque no hay forma de perfundirlos, ¿no? Y se instaura un paro cardiorrespiratorio. Primero el respiratorio y después un paro cardíaco. Y de eso muere una persona que sufre un traumatismo encefalocraniano o cualquier persona que tenga un cuadro de hipertensión endocraniana. Esa es la vía final, ¿ya? Ahora entendemos por qué, sabemos esto por referencia, que los paracas, ¿no? Cuando tenían un golpe aquí a nivel de la cabeza, ¿qué hacían? La famosa trepanación craneana. Entonces, ¿qué hacían? Sacaban un pedazo de huesos, ¿no? Bueno, ellos lo desechaban al parecer porque después ponían eso en una placa de algún metal, ¿no? Hoy en día se hace la trepanación y ese hueso se coloca en alguna cavidad, ¿no? En la cavidad
abdominal ahí, ¿para qué? Con la finalidad que se sigue perfundiendo, cuando ya pasa el cuadro de inflamación, sacan el hueso y lo vuelven a colocar, ¿no? Bueno, hasta ahí no evolucionaron los paracas. Pero ¿qué pasaba cuando sacaron los paracas un pedazo de hueso? Permitían que la hipertensión, en lugar de irse por acá, trate de desfogar por ahí. Entonces, pasado el momento agudo de la inflamación, ese cerebro empezaba nuevamente a desinflamarse y la persona sobrevivía, ¿no? Y una vez que ya pasaba el cuadro agudo, y le ponían una placa de metal, algo, ¿no es cierto?, para evitar que esté expuesto la masa encefálica directamente hacia eso. Y con éxito, porque en muchos casos hay inclusive una fusión de esas placas con el hueso. ¿Ya? ¿Listo? Entonces miren todo lo que estamos viendo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hasta ahí hemos entendido esta importancia. Segundo, las fosas craneales, ¿no?, tienen una correlación directa con elementos del encéfalo. La fosa craneal anterior obviamente tiene una correlación con el lóbulo frontal. La fosa craneal media va a tener una correlación con el lóbulo temporal y la posterior con el cerebelo. ¿Ya? Y ahí es que cuando ustedes hagan neurología y van a hablar de los síndromes encefálicos, se habla de un síndrome de fosa posterior, un síndrome temporal y un síndrome frontal, ¿no? Y como hay una localización de las funciones encefálicas, cuando son problemas del cerebelo, probablemente lo que ustedes van a encontrar es falta de coordinación y, ¿qué cosa? ¿No? Falta de coordinación y pérdida de equilibrio. Cuando son problemas de la fosa craneal media, vamos a encontrar problemas de la audición, problemas de repente con interpretación del lenguaje, ¿no? Problemas con algún tipo de alucinaciones de carácter, sobre todo auditivo, ¿no? Y cuando los problemas están acá a nivel frontal, vamos a encontrar problemas con razonamiento lógico, con personalidad, con agresividad, ¿no es cierto?, con una serie de elementos, ¿no? Entonces, eso es lo importante que tenemos cuando hablamos de las fosas craneales, ¿ya? Ahora, acá, en el límite de la fosa craneal posterior y lo que es la región occipital, puedo dar la impresión de quién, ¿no? Del surco transverso, ¿no? Aquí recuerden que está llegando la tienda del cerebelo y aquí están los senos meningios transversos y de aquí para arriba recién estaría el lóbulo occipital, ¿no? Entonces, lóbulo occipital, senos transversos, senos, bueno, acá no estaría lo que es la hoz del cerebelo y acá estaría lo que es el seno longitudinal superior y en su borde libre estaría lo que es la hoz del cerebro. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Hacia acá también veo la impresión de otro seno, que sería el seno sigmoideo, el seno petroso superior y por aquí el seno petroso inferior. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Entonces, esas estructuras vamos a reconocerlas a nivel del cráneo. Con eso, entonces, estamos terminando lo que es el neurocráneo. ¿Ya? ¿Qué me falta ahora? El viscerocráneo. ¿No? Entonces, ¿qué voy a ver en viscerocráneo? En primer lugar, lo que es la órbita. La órbita que va a tener constituyentes. El techo es la lámina frontal orbital. ¿Ya? Lateralmente encuentro el hueso malar o cigomático. Internamente acá veo parte de lo que es el ala menor del esfenoides y aquí el ala mayor del esfenoides y entre ambos lo que es la hendidura esfenoidal. ¿Ya? ¿Listo? Internamente encuentro el maxilar superior, pero en esta región de aquí al unquis, ¿no? O hueso lacrimal. Mientras que en la base, acá encuentro al maxilar con esto. Miren, ¿qué es esto? Una rama que procede del ganglio, o procede, disculpen, de la rama B2, no sé, que va a ser el nervio infraorbital, ¿no? El cual emerge por aquí y ya sabemos que va a irrigar toda esta región de por aquí, ¿no? ¿Ya? Ahora, acá también, bueno, vamos a buscarlo, creo que no se ve, acá sí hay uno, acá hay uno y acá dos. ¿Quiénes serían? El agujero cigomático temporal y el cigomático facial, ¿no? Cigomático temporal y cigomático facial. ¿Qué hacen estos nervios cigomático facial y temporal? Obviamente son ramas de B2 que también van a encargarse de la inervación de parte de la región de la cara. ¿Ya? ¿Listo?
¿ya? Mientras que, recuerden que habíamos hablado ya de las ramas de la B3, el témporo bucal, témporo maseterino, ¿no? Y los demás nervios que también iban a darme ramas, pero para la parte inferior de la cara, inferior y posterior, ¿ya? ¿Listo? Muy bien. Acá, ¿qué más veo también? El agujero supraorbitario o para el nervio frontal externo, ¿no? Y hacia acá no hay agujeros, pero aparecería los nervios supratroclear e infratroclear, que son también ramas del oftálmico, ¿ya? Ahora, por aquí entre el encuentro de los huesos nasales con los huesos, o ya pasando lo que son los huesos, con lo que es parte de lo que es la rama ascendente del maxilar, aparecería la rama nasal ¿de quién? De los nervios etmonasales o nasoetmoidales, ¿no? Que también son superficiales, que también son ramas de B. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien, hacia acá ya le hemos dicho los agujeros infraorbitarios, ¿no? Hacia acá lo que es la fosa canina, ¿no? El músculo canino. Aquí veo los alvéolos dentarios superiores, la espina nasal, ¿no es cierto? ¿Ya? Los cornetes, que van a ser el cornete superior y medio, dentro de lo que es el hueso etmoides, ¿no? Y el cornete inferior, hacia acá abajo, que es un hueso propio, es un hueso diferente, ¿ya? ¿Listo? Hacia acá veo el agujero incisivo, ¿no es cierto? Por donde van a venir los nervios etmoidales anteriores, ¿hacia dónde? Hacia la inervación de la mucosa del paladar. Mientras que por aquí otras ramas, ¿no? El agujero palatino mayor y palatinos menores, por donde van a venir, miren, si yo introduzco por aquí el estilete, ¿a dónde voy a llegar? Voy a llegar a la hendidura esfenomaxilar, por donde están llegando los nervios palatino mayor y menor. ¿Para quién? Para inervar la mucosa del paladar duro, el mayor, y inervar la mucosa del paladar blando en los palatinos menores. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. ¿Qué otra vez más veo? Aquí voy a ver lo que son las cuanas. Veo la espina palatina posterior, ¿no es cierto? Aquí el ala pterygoidea interna o medial, el ala pterygoidea externa o lateral. Hacia acá sería lo que es la fosa pterigoidea, y el encuentro de las dos alas hacia acá lo que es la apófisis piramidal. ¿Ya? La apófisis piramidal. ¿Ya? Hacia acá en el lado de la pterigoidea interna, aquí vemos otra pequeña fosa que sería la fosita escafoidea. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien, el Böhmer con parte de sus láminas, el hueso Böhmer, ¿no? Y bueno, con eso, acá. Y acá vemos las porciones transversas del hueso palatino, y acá obviamente el maxilar superior con su sutura medial. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Miren, hasta acá acabamos de revisar todas las ramas, todas las estructuras del cráneo, tanto del exocráneo como del endocráneo. ¿Ya? ¿Listo? Ya. Entonces ahora sí se va a ir con el doctor Tegui, o Luis Inglés, que ya hemos terminado, para que hagan ojo con el doctor. ¿Ya? ¿Listo? Ya.